Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a ver la resolución ministerial 094-2020 Minedu. Y se preguntarán, pero si estamos en 2022, ¿por qué recién hacer un video de ello? Porque vamos a comentarlo y compararlo con este documento del 2022, que salió recién hace 2 semanas, preguntas frecuentes de evaluación formativa, y también un documento de un especialista en matrícula de la Dirección Regional de Lima Metropolitana sobre los procedimientos de ubicación para el proceso de matrícula según la resolución que justamente vamos a comentar. Recuerden que todo el material proyectado, todos los PDFs, lo pueden descargar en la descripción del video y en los comentarios. Muy bien, vamos a describir esta norma, vamos a comentarla y cuando sea necesario vamos a ir a los otros documentos porque son una actualización o tienen una presentación más didáctica. Muy bien, vamos viendo que se deroga la norma del 2019 llamado Disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes y se van derogando algunos numerales de una directiva denominada Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica regular, que fue promulgada en el 2005. Y más bien lo que se pretende con esta norma es aprobar la norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica. Entonces vamos observando de qué trata esta norma. El objetivo de esta norma es establecer las disposiciones, criterios y procedimientos de gestión pedagógica para los procesos de evaluación de las competencias, de manera que contribuyan al desarrollo integral del estudiante y a la mejora continua de la enseñanza. Muy bien, entonces vamos observando que este es el objetivo, vamos viendo las bases y nos interesa, ahora sí hacemos un acercamiento, del glosario de términos. Recuerden que el acompañamiento del estudiante o recuperación pedagógica es el conjunto de acciones coordinadas por un docente o mediador de aprendizaje con la finalidad de responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes cuando éstas no han sido resueltas en un periodo determinado. La retroalimentación es parte de este acompañamiento al estudiante. Eso lo vamos a ver luego con este fascículo. ¿Y qué son las adaptaciones? Al respecto también habíamos publicado un video porque ya salieron adaptaciones curriculares en el caso de nivel educación primaria, con unos ejemplos muy didácticos y muy precisos. Las adaptaciones son los ajustes que se realizan a nivel educativo para dar respuestas específicas a la necesidad educativa temporal o permanente que presentan los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces recuerden que las adaptaciones curriculares se dan en el marco de la educación inclusiva. Luego hemos visto los lineamientos de diversificación curricular y se hace una diferencia con las contextualizaciones curriculares y las adecuaciones curriculares. Les recomiendo ver ese video. Muy bien, vamos viendo también otros conceptos como conclusión descriptiva, que es el juicio docente basado en evidencias de aprendizaje sobre el desempeño complejo que demuestran los estudiantes con respecto a una competencia o periodo de aprendizaje. La estructura de una conclusión descriptiva es que señala los avances, dificultades y recomendaciones. Asimismo, vamos a ver que los criterios de evaluación van a ser el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Ojo, y describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación o contexto determinado. Luego vamos a ver si los criterios de evaluación se toman en cuenta los estándares o los desempeños. Siempre ha sido motivo de conversación y discrepancia y vamos a dar respuestas interrogantes. Con respecto a los desempeños, nos dice que son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, estándares de aprendizaje. Y estos desempeños, que son actuaciones observables de los estudiantes, se pueden clasificar en desempeños complejos, que son contenidos del estándar de aprendizaje, o pueden ser desempeños más acotados. Por ejemplo, los que figuran en los programas curriculares de cada nivel o modalidad. Muy bien. ¿Y qué son las evidencias? Las evidencias son las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas como parte integral de su proceso de aprendizaje. Estas evidencias se pueden interpretar y permiten identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado los estudiantes, en función de esto de los propósitos de aprendizaje establecidos. Y una experiencia de aprendizaje, también hemos hecho un video sobre ello, haciendo la diferencia entre experiencia de aprendizaje, unidad y proyecto.
Pero, ¿qué es una experiencia de aprendizaje según esta norma? Es un conjunto de actividades, ¿no?, que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problemas complejos. Y la experiencia de aprendizaje es planificada, así lo dice, es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes. ¿Y qué es el nivel de logro? Se menciona en varios documentos, nivel de logro es la descripción de la situación en que demuestra estar un estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje. Entonces vamos viendo qué es el portafolio. Es un instrumento muy usual también. Es la colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación al desarrollo de las competencias. Sí, entonces es la colección de producciones, la colección de evidencias. ¿Y qué es el propósito de aprendizaje? El propósito de aprendizaje se hace referir a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores. Recuerden que los propósitos de aprendizaje en las planificaciones a largo, corto y mediano plazo, estos propósitos de aprendizaje van figurando en manera de tabla, ¿no? Van apareciendo en forma de tabla. Muy bien, la retroalimentación, ¿a qué se refiere la retroalimentación? Consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Y finalmente, la rúbrica es un instrumento, matriz, elaborado por el docente, que contiene los criterios que corresponden a distintos niveles de logro, de tal manera que permita una valoración de los desempeños observados. ¿Ven? Son desempeños los que van a ser motivo de los descriptores de una rúbrica, son los desempeños observados. Muy bien, y estas rúbricas pueden ser los tipos. Analítica, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de cada capacidad por separado, y las holísticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de toda la competencia. Muy bien, en este canal estamos desarrollando rúbricas analíticas por cada una de las áreas. Para eso pueden contactar al canal o por las redes sociales, por el Facebook. Muy bien, vamos viendo también que aparecen las disposiciones para la evaluación de competencias. Y en esta evaluación de competencias, pues se basa en el capítulo 7 del CENEP, que ya no sería motivo de lectura porque ya se ha mencionado en otros videos. Más bien, vamos a ver acá este trabajito y menciona acá cómo es la evaluación formativa, que contiene la parte que hemos omitido en esta explicación, que también figura en el CENEP. Vamos a ver la evaluación formativa y vamos a darle lectura acá. A ver. Muy bien, ¿cuál es la finalidad de la evaluación formativa? Muchos maestros se preguntan esto y es por eso que figura en el documento Preguntas frecuentes de evaluación formativa. Y también es bueno que sepan que esto lo pueden descargar en la descripción del video y en los comentarios. La evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Permiten tomar decisiones para la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuyen al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Se plantean 3 interrogantes, ¿no?, para este propósito. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estás ahora? ¿Y cómo puedes llegar ahí? Esto según Atkin, Black y Coffey de 2001. Y la evaluación formativa se va a enfocar en competencias, ¿no? Busca valorar el desempeño de los estudiantes, identificar el nivel actual que se encuentran los estudiantes con respecto a las competencias y crea oportunidades continuas para que los estudiantes demuestren hasta dónde son capaces de combinar sus capacidades. Y estas capacidades que integran una competencia. Eso está en el CENEP, tal como remitía también esta norma. Muy bien. Vamos observando también que esto es correspondiente al CENEP y a la resolución viceministerial 094, que es motivo de exposición hoy día. Muy bien. ¿Qué aspectos debo considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa con mis estudiantes? Pues para evaluar a los estudiantes se debe considerar esto que es muy importante y que también ha sido motivo de varios videos en el canal, que es comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender, para qué, cómo y con qué criterios serán evaluados. Por eso acá somos partidarios de los desempeños contextualizados. Estos desempeños que van a ser entendidos por los estudiantes y los padres de familia, porque estos desempeños que son acotados
tienen un lenguaje claro y entendible para ellos. Para evaluar a los estudiantes también se debe considerar generar un clima favorable para la evaluación, plantear situaciones significativas que sean retadoras, auténticas y complejas, y también formular criterios de evaluación. Ojo, acá venía otro detalle que ha sido motivo de otros videos. Formular criterios de evaluación a partir de los estándares y desempeños. En muchas capacitaciones se quedaron con una parte de la formulación de criterios de evaluación y solamente se basaban en los estándares. Profesor, tengo una pregunta para usted, me decían. Para formular los criterios, ¿partimos de los estándares o los desempeños? No, es de ambos. Y específicamente para formular instrumentos de evaluación con criterios de evaluación adecuados, se usaban los desempeños y desempeños contextualizados para que se pueda comunicar a los estudiantes que van a aprender de forma clara. Muy bien, también vamos a observar que se debe recoger y analizar evidencias que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes y realizar una retroalimentación eficaz identificando aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más requieren atención. Esto es de la resolución viceministerial 094 que hemos expuesto, ¿no? Y hemos hecho una pausa porque acá está más claro en forma de preguntas y respuestas. Y en el nivel secundaria, si el producto se elabora en función del desarrollo de las competencias de un área curricular determinada, ¿qué evaluarán las demás áreas? Pues en una experiencia de aprendizaje, las producciones o actuaciones deben dar cuenta del desempeño de los estudiantes respecto del progreso de las competencias seleccionadas en el propósito de aprendizaje. Entonces, estas evidencias deben ser coordinadas o acordadas entre todos los docentes en secundaria para ser capaces de responder al reto que plantea la situación. Entonces, sí, sería bueno que los docentes de distintas áreas puedan coordinar, ¿no? Por eso es que los docentes pueden planificar experiencias de aprendizaje que impliquen la puesta en juego de competencias asociadas a varias áreas curriculares o solo a una de ellas. Vamos viendo. ¿Qué instrumentos de evaluación se deben usar en la evaluación formativa? Y se utilizan instrumentos de evaluación cuyos criterios están en relación con las capacidades y las competencias. Y puede utilizarse diversas técnicas e instrumentos como la observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, entre otros. Asimismo, se puede valorar la evidencia, es decir, contrastar los aprendizajes que demuestra el estudiante con criterios establecidos para identificar el nivel de progreso. Ojo, estos criterios establecidos deben estar en relación a la competencia usando instrumentos como lista de cotejo, escala de valoración, rúbricas, entre otros. Acá está la fuente, es el CENEP, y vamos viendo qué caracteriza una evidencia de aprendizaje. Pues la evidencia de aprendizaje se caracteriza por ser producción o actuación que va a dar cuenta de lo que sabe hacer un estudiante ante una situación o un contexto determinado en relación con los criterios establecidos para evaluar el aprendizaje. ¿Y qué función cumplen los desempeños en la evaluación formativa? Nuevamente la fuente es la resolución viceministerial 094 y nos dicen que los desempeños cumplen la función de describir de manera específica y acotada la actuación que se espera de los estudiantes. Del mismo modo, cumplen un rol importante en la planificación y evaluación de las experiencias de aprendizaje. Ojo, los desempeños nos permiten igualmente ver lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de competencias, estándares de aprendizaje. Entonces, miren, los desempeños son observables y los desempeños son actuaciones observables de los estudiantes, que pueden ser desempeños complejos o desempeños acotados. ¿Ven? Tiene correspondencia con el glosario de la resolución 094. Estos desempeños complejos están contenidos ¿dónde? En los estándares de aprendizaje, y los desempeños más acotados se encuentran en los programas curriculares de cada nivel o modalidad. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de utilizar rúbricas de evaluación? Pues la finalidad de utilizar rúbricas es identificar los niveles de logro de las competencias de los estudiantes. Y también se pueden utilizar estas rúbricas con fines de retroalimentación. Las rúbricas se elaboran sobre la base de criterios de evaluación previstos, los cuales deben ser conocidos previamente por los estudiantes. Esto también según la resolución viceministerial 094. ¿Qué aspectos debo considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa con mis estudiantes? Pues se debe considerar lo siguiente. Comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender, para qué, cómo y con qué criterios serán evaluados. Insisto, por eso se debe utilizar los desempeños contextualizados. Se debe generar un clima favorable para la evaluación, plantear situaciones significativas
Formular criterios de evaluación. Ojo, nuevamente hago hincapié acá. Dice, formular criterios de evaluación a partir de los estándares y desempeños. Ojo, los criterios de evaluación se basan en los desempeños y también en los estándares. Pero no podríamos hacer una exclusión de ambos. Recoger y analizar evidencias que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes y se va realizando una retroalimentación eficaz, identificando aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. La fuente nuevamente es la norma que estamos exponiendo y acá está de forma más clara y didáctica. Y vamos viendo, ¿no? La evidencia de aprendizaje se puede considerar como producto final de la experiencia de aprendizaje o se debe entregar una evidencia en cada sesión. Ojo, buena pregunta. Esto no implica que en cada actividad o sesión de aprendizaje el docente solicite y analice evidencias. Es decir, que en cada sesión de aprendizaje no es necesario que haya una evidencia. La selección de evidencias dependerá de qué requiere el docente observar y analizar en relación con las competencias. Sobre la retroalimentación al estudiante, vamos viendo que es una retroalimentación eficaz, ¿no? Cuando los estudiantes saben qué se espera que aprendan y cuáles son los criterios bajo los cuales serán evaluadas sus evidencias. El objetivo de la retroalimentación es ayudar al estudiante a que comprenda sus modos de aprender, a valorar sus procesos y resultados y, sobre todo, autorregular su aprendizaje. Entonces, miren, esto es importante porque he visto mucha información en internet que nos da un momento fijo para la retroalimentación. Algunos lo sitúan en el proceso, otros lo sitúan en la salida, pero hay un momento específico para realizar la retroalimentación. ¿Y qué nos dice este documento del 2022? Preguntas frecuentes. La retroalimentación no se restringe a momentos específicos. Constituye un proceso continuo, permanente y necesario para el docente y habitual para el estudiante. Ojo, no se restringe a momentos específicos. En todos los casos es indispensable que la retroalimentación se dé en el momento oportuno, es decir, cuando el estudiante está demostrando un desempeño. Mucho más claro, ¿ven? ¿Y cuál es el aporte de la retroalimentación en el aprendizaje de los estudiantes? Pues la retroalimentación ayuda al estudiante a comprender sus modos de aprender y valorar sus logros, también le permite autorregular su aprendizaje y contribuye a la construcción de la autonomía en el aprendizaje de él, ¿no? Del estudiante. ¿En qué momento de la actividad de aprendizaje se brinda retroalimentación? Hemos dicho que se brinda en todo el proceso de aprendizaje, no hay un momento específico, que es un proceso permanente y continuo la retroalimentación y que ayuda al estudiante a comprender sus modos de aprender y que esta retroalimentación formativa debe ser descriptiva. ¿En qué sentido? Ojo, que debe centrarse en señalar las fortalezas y debilidades observadas en los trabajos de los estudiantes. Esta retroalimentación formativa debe apoyar el proceso de aprendizaje, por consiguiente también debe ser constructiva, comunicada oportunamente, creíble, siempre genuina. Un detalle, en la retroalimentación, si nosotros vemos las rúbricas de desempeño docente, hay una retroalimentación descriptiva y una retroalimentación de un nivel más elevado, que te da un mayor nivel de logro, que es la retroalimentación por reflexión o descubrimiento. Entonces, en las casuísticas para los exámenes de ascenso y nombramiento, obviamente, la retroalimentación de más alto nivel, también según las rúbricas de desempeño docente, es la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, ¿no? Haciendo una acotación, o también podría ser otro video contrastando lo que se afirma acá con las rúbricas de evaluación del desempeño docente. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre acompañamiento y retroalimentación? Justamente en el glosario de la norma se mencionaba, ¿no? Que era el acompañamiento. El acompañamiento del estudiante es un conjunto de acciones coordinadas por un docente o un grupo de docentes de manera colegiada. ¿Para qué? Para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes que no han podido ser resueltas en un periodo determinado. Este acompañamiento debe ser planificado por el docente como parte de procesos que favorezcan el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Ojo, y recordemos que, por otro lado, la retroalimentación es devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. La retroalimentación forma parte del acompañamiento que realiza el docente. ¿Y se puede hacer retroalimentación grupal sobre la base de logros y dificultades comunes encontrados en el análisis de evidencias? Sí, la retroalimentación puede ser grupal, es una estrategia que puede utilizar el docente. Puede darse de muchas maneras, puede ser formal, informal, oral, escrita, individual o grupal. Lo importante es enfatizar en la retroalimentación
individual de los estudiantes en función de sus necesidades de aprendizaje, logros y dificultades relacionados con el desarrollo de la competencia. Entonces, sí, por más que sea grupal, se debe enfatizar en la retroalimentación individual de los estudiantes. Eso nos dice también la resolución viceministerial 094. ¿Y qué información le proporcionan al docente las evidencias de aprendizaje de los estudiantes? Pues proporcionan información del desempeño o actuación del estudiante respecto a las competencias. En una experiencia de aprendizaje, la evidencia de aprendizaje puede dar cuenta de los progresos de una o varias competencias porque son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en un contexto determinado. Muy bien. Ahora vamos a visualizar los criterios de evaluación, pero regresamos a la norma. Porque en la norma nos mencionaba formulación de criterios de evaluación de competencias. ¿Y por qué vamos a omitir también esta parte? Porque en los criterios de evaluación nos vamos a dar cuenta que ya estaba todo lo que está apareciendo en pantalla y nos interesa acá esta parte que es didáctica sobre los criterios de evaluación. Para formular los criterios de evaluación se recomienda lo siguiente, ¿no? Partir de una situación significativa, comprender el propósito de una situación significativa e identificar las competencias. Asimismo, analizar estas competencias y sus capacidades. También analizar el estándar y sus desempeños para establecer una relación entre estándares de aprendizaje, el propósito y las evidencias de aprendizaje. Entonces, los criterios de evaluación se van a formular a partir, nuevamente menciono, de los estándares descritos en el CENEP y sus desempeños. Hago énfasis en el I, ¿ya? Y sus desempeños. Los criterios se utilizarán para observar con detalle los recursos empleados durante el proceso de aprendizaje. Esto lo dice la resolución viceministerial 094, ya que hemos omitido esa parte porque acá está de forma más clara y didáctica. ¿Por qué los criterios de evaluación se construyen a partir de los estándares y desempeños de grado? Porque los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de una competencia y los desempeños se toman como referentes porque ofrecen descripciones de los aprendizajes en progresión del grado B. Entonces sí, formulamos criterios en función a los desempeños también. ¿Y cuál es el aporte de la retroalimentación en el aprendizaje de los estudiantes? Y para ello, pues toman en cuenta acá el glosario de la norma que estamos viendo, ¿no? Y hay que recordar que los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. O sea, es decir, vamos a utilizar los criterios para saber, para opinar sobre en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes en función al logro de competencias. Los criterios de evaluación se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños, que deben incluir a todas las capacidades de la competencia y que se deben ajustar a la situación a enfrentar. ¿Bien? Muy bien. Esto también, según la resolución viceministerial 094. Y estos criterios de evaluación pues describen las características y cualidades de aquello que deben demostrar, ¿no? Entonces sí, estos son los criterios de evaluación. ¿Cuántos criterios de evaluación debemos formular para evaluar las competencias? No existe una cantidad determinada. Esto va a depender, la cantidad va a depender de la complejidad de la competencia que se busca desarrollar y las capacidades que ésta moviliza para determinar el número de criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación se elaboran a partir del estándar de la competencia. Sin embargo, ¿es posible hacerlo también desde los desempeños? Oh, pregunta muy buena. Los criterios de evaluación se elaboran a partir de los estándares y desempeños de grado, ¿no? Estos desempeños que deben incluir a todas las capacidades de la competencia y ajustarse a la situación o problema enfrentado, ¿no? Porque están alineados entre sí y describen la actuación correspondiente a observar. Entonces la respuesta es que sí, y se puede usar los desempeños para poder formular los criterios de evaluación. Muy bien, la última parte es la evaluación formativa en live, lo vamos a dejar ahí pendiente. Y regresamos a la norma, ¿no? La evaluación del aprendizaje, pues que debe estar consignada en el CIAGIE, y vamos observando si es la evaluación del aprendizaje, pues ya tenemos un nivel de logro. En la escala AD tenemos el logro destacado, cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Es decir, tendrías que ubicar en el estándar de aprendizaje correspondiente, pues el nivel superior, ha superado el estándar de aprendizaje para su ciclo. Entonces sí, es que está demostrando aprendizajes que van más allá del nivel esperado. Pero si cumple con el estándar, tiene el logro esperado. Es muy difícil que un estudiante tenga D. En el logro esperado vamos viendo que se logra lo planteado para la competencia para ese ciclo. Tiene un manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas en el tiempo programado.
Decimos que tiene B cuando está en proceso, cuando el estudiante está cerca, está próximo al nivel esperado respecto a la competencia. Para ello, si tiene B, requiere ¿qué? Acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Y en inicio, cuando tiene un progreso mínimo de la competencia, entonces sí, va a tener mucha frecuencia de dificultades y va a necesitar mayor tiempo de acompañamiento o intervención del docente, ¿no? Acompañamiento e intervención. Esto según el CENEP en la página 181. Muy bien. Ahora, ¿y cómo es que se va a considerar las conclusiones descriptivas? Pues vamos viendo que en el ciclo 1 y en el ciclo 2, pues se va consignando las conclusiones descriptivas. Por las características del desarrollo, se van a registrar solo conclusiones descriptivas por cada competencia desarrollada al final de cada periodo. ¿Ya? Ciclo 1 de educación inicial. Ciclo 2 de educación inicial. Se consigna el nivel de logro alcanzado para cada competencia, ¿no? Desarrollada. Y las conclusiones descriptivas cuando el estudiante haya alcanzado el nivel de logro C. En el caso de las competencias desarrolladas del periodo que hayan alcanzado otros niveles como B, A o AD, el docente consignará las conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente. Resaltamos esto, cuando lo considere conveniente. ¿Quién? El docente. Aunque a veces en algunas instituciones depende del directivo, ¿no? El directivo le dice al docente, por favor, consignan las conclusiones descriptivas. Pero acá la norma, la 094, es muy clara, ¿no? Acá un hincapié, tómenle captura de pantalla. Y a partir del ciclo 3, ¿eso qué quiere decir? A partir del ciclo 3, en EBR, EBE, y también en los ciclos inicial, intermedio y avanzado de educación básica alternativa. Eso quiere decir que es para primaria, secundaria, se debe consignar el nivel de logro alcanzado para cada competencia desarrollada y las conclusiones descriptivas se consignarán indispensablemente por cada competencia que se encuentre en el nivel de logro C. Ahí va a haber conclusión descriptiva. Y en el caso de las competencias que se encuentren en otro nivel de logro, B, A y D, el docente, ojo, no el directivo, el docente, consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se deberán incluir en las conclusiones descriptivas los apoyos educativos y ajustes razonables. Ahí está, ¿ven? Clara la norma, y vamos viendo también lo siguiente. Vamos viendo las demás páginas hasta llegar acá. ¿Cómo es el registro y comunicación del desarrollo de competencias? Pues se puede utilizar un registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes. ¿Qué es un registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes? Es el instrumento que utiliza el docente para registrar los avances, logros y dificultades que se observan en el progreso de las competencias de los estudiantes durante y al final del proceso de aprendizaje. También tenemos un documento denominado Informe de Progreso de las Competencias, que es el documento mediante el cual se comunican los niveles de logro alcanzados por el estudiante en cada competencia al final de cada periodo. Algunos colegios prefieren trabajar por bimestres, trimestres o semestres. Y también se van indicando las conclusiones descriptivas según sea el caso. Como hemos mencionado, esto va a ser de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Las conclusiones descriptivas, en el caso del ciclo 1, se van a dar por competencia, ¿no? Se van a dar por competencia, ¿no? De acuerdo al término de cada bimestre o trimestre. Y vamos viendo que en el ciclo 2, estas conclusiones descriptivas se van a consignar cuando el nivel de logro alcanzado sea C, y en el caso de los otros niveles, cuando el docente lo considere conveniente. De igual manera para primaria, secundaria y los ciclos de educación básica alternativa. En el caso de otros niveles de logro, como B, A y AD, cuando el docente lo considere conveniente, pues puede consignar conclusiones descriptivas. Pero sí es obligatorio en el caso de que el estudiante tenga un nivel de logro C. ¿Y qué pasa con los estudiantes que estén en una situación de hospitalización o tratamientos ambulatorios de periodos prolongados? Pues el informe de progreso contará con los niveles de logro de las competencias y sus conclusiones sobre su progreso. ¿Y qué es el acto oficial de evaluación? El acto oficial de evaluación es el documento oficial que el director de la IE emite desde el CGIE a partir de la información de los responsables de cada institución educativa. Ingresan sobre la trayectoria educativa de los estudiantes. Muy bien. Vamos viendo también cómo es el proceso de condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia, ¿no? Entonces, para ello, la permanencia la puede solicitar el padre, madre o apoderado o puede ser sugerencia de la institución educativa. ¿Y cuáles son los criterios para la permanencia? Vamos a ver una consideración antes de ver las tablas.
Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se entiende como la mitad a 3 competencias. Si el área tiene 3 competencias, se entiende como la mitad a 2 competencias. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver los cuadros a continuación de promoción, recuperación y permanencia de grado. Justamente, la parte más interesante es cuando el estudiante permanece en el grado, es decir, repite, ¿no? La repitencia conocida anteriormente. En el caso inicial y en el primer grado no aplica, ¿no? Primer grado de primaria no aplica. En el segundo grado y en el tercer grado en adelante, pues el estudiante va a repetir, bueno, en términos de repitencia, o mejor dicho, de permanencia. El estudiante alcanza el nivel de logro C en más de la mitad de las competencias asociadas a 4 áreas o talleres. Es decir, si el estudiante tiene más de la mitad de competencias de un área, tiene C en 4 áreas o talleres, ahí es donde va a repetir. Ojo, y debe decir acá, mira, y tiene B en las demás competencias. Esto en primaria. Si tiene 4 áreas desaprobadas y B en las demás, repite, o mejor dicho, tiene permanencia en el grado al término del año lectivo. ¿Y qué pasa con cuarto, quinto y sexto grado? Pues aplica lo mismo. Si en 4 áreas o talleres tiene C, ¿no?, en más de la mitad de las competencias, y tiene B en las demás, ahí va a repetir o va a estar en un proceso de permanencia. Recuerden que todos estos documentos los pueden descargar en la descripción del video y en los comentarios. ¿Sí? Muy bien. Entonces ese es el caso de primaria. Y en el caso de secundaria, ¿cómo va a ser el tratamiento, ¿no? Tanto de primero a quinto. Si el estudiante alcanza el nivel de logro C en la mitad o más de las competencias asociadas a 4 áreas, es decir, desaprueba 4 áreas, ¿y cómo desapruebas 4 áreas o más? Pues teniendo C en más de la mitad o en más de la mitad de las competencias de cada área. Si tú desapruebas 4 áreas, pues vas a repetir, o mejor dicho, va a permanecer en ese grado. Muy bien. Esto se aplica para primero, segundo, tercero, cuarto, y también para quinto y secundaria. ¿Ven? Entonces las tablitas están muy claras y vamos viendo acá, vamos viendo cómo es en EVA, ¿no? En Educación Básica Alternativa. Por ejemplo, vamos viendo, dice mínimo B en la mitad o más de las competencias de cada uno de los talleres. Entonces sí, mínimo debe tener B, pudiendo tener C en la mitad o más de las competencias de un área o taller. Entonces esto es para que se promueva. Y vamos observando que para permanezca no alcanzó los requerimientos para la promoción. Entonces solamente se tiene en cuenta acá la promoción, ¿verdad? Las competencias del área que tienen C serán desarrolladas con mayor énfasis en el periodo promocional siguiente. Es más flexible la educación básica alternativa. En educación básica especial, podemos apreciar acá, pueden descargar también la norma para cualquier consideración específica y vamos viendo las disposiciones específicas, ¿no? Cómo es el acompañamiento del estudiante de recuperación pedagógica y que este acompañamiento en educación básica regular puede incluir tiempos después del horario regular, si es necesario, posible y se cuente con los recursos para estructurarlos. Al finalizar cada grado, amerita una especial atención los estudiantes que, a pesar del esfuerzo de acompañamiento realizado durante el año, aún muestran un nivel B o C según sea el grado intermedio o de final de ciclo. Esto ya estamos observando. Y nos vamos a dar cuenta también que los resultados finales del acompañamiento al estudiante de recuperación pedagógica se registran en el CEAGIE y figuran en el acta oficial de evaluación. En secundaria, los estudiantes que sean promovidos con B en alguna competencia deberán recibir, en el siguiente periodo lectivo, mayor retroalimentación en las experiencias de aprendizaje previstas. En educación básica alternativa, ahí están las consideraciones, y en cuanto a la ubicación, ya nos vamos a saltar a este documentito de procedimiento de ubicación para el proceso de matrícula, porque es de este año, 2022, es del mes de mayo. Vamos a saltearnos ahí, porque esa tablita también figura acá. Vamos viendo que sí, se hace alusión a esta norma, en ubicación, en EBR, es una evaluación que se utiliza para determinar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes para poder ubicarlos en un grado de estudio, ¿no? Y esto permitirá la matrícula del estudiante. Vamos viendo que si un estudiante no se incorpora a tiempo al sistema educativo peruano, o interrumpió estudios un año más, o se retiró no culminar el año lectivo, o es extranjero, nos vamos a dar cuenta que se realiza en la misma institución educativa esta ubicación y que se realiza preferentemente un mes antes del inicio del periodo lectivo. Preferentemente, ojo. Y para que se le ubique, debe haber una evaluación que considere los aprendizajes esperados
Y vamos viendo entonces la tabla de relación de la edad y el grado en que será ubicado. Vamos a ver. Ahí está la tabla, tiene como fuente la resolución que estamos proyectando y tiene consideraciones. La primera consideración es la tablita, ¿no? Con la edad acreditada el 31 de marzo, y acá es el grado que se matricula. La segunda consideración es una prueba de ubicación, una prueba de evaluación de competencias. En primaria solamente se evalúan 2, comunicación y matemática, y en secundaria se evalúan todas las competencias asociadas a las áreas. No evaluaciones aisladas, y para extranjeros, los aprendizajes generales y o temáticas mundiales. Vamos viendo que el estudiante, teniendo en cuenta ambos criterios, edad y prueba de ubicación, el director de la IE dispone la matrícula, y vamos viendo que no se evalúan los grados anteriores, no se evalúan los grados anteriores al grado en el que se ha ubicado el estudiante. ¿Esto dónde? En primaria. En secundaria, los grados anteriores al grado de ubicación se evalúan y certifican usando el procedimiento de reconocimiento de estudios independientes. Y en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se deberá realizar los ajustes y adaptaciones pertinentes. Muy bien. Entonces, para el procedimiento de ubicación, el padre de familia debe solicitar a la dirección de la institución, adjuntando documento donde se acredite la edad del estudiante, DNI o partida, o pasaporte, carnet de extranjería. La dirección determina si corresponde la ubicación y el grado de ubicación según la edad, y va a designar al comité de gestión pedagógica la evaluación del estudiante. Este comité de gestión pedagógica va a realizar la evaluación del estudiante y va a emitir un informe para la resolución con los niveles de logro obtenidos. La dirección de la IE emite esta resolución directora de ubicación, realiza el registro en el SIAGIE para posteriormente matricular al estudiante. Y el comité de gestión pedagógica va a monitorear y velar por el acompañamiento al estudiante. Ahí está este proceso. Y eso sería todo en cuanto a la ubicación. Recuerden que todos estos documentos van a poder descargarlos en el Google Drive, cuyo enlace va a estar en la descripción del video y en los comentarios, ¿no? Ahí está en el caso de Eva, en ciclo avanzado, la edad acreditada el 31 de marzo. Esto no estaba en el documento que he proyectado anteriormente. Y también figuran los casos excepcionales. No vamos a hacer mucho hincapié acá, ¿por qué? Porque se supone que esta norma la pueden descargar y cualquier caso ya muy específico, muy específico, lo pueden ver descargando esta norma. Vamos viendo cuándo hay casos de exoneración de las competencias en el caso del área de educación religiosa, o también en el área de educación física, cuando se convalidan convalidación de aprendizajes comunitarios, y la convalidación de estudiantes en educación básica alternativa. Entonces nos vamos a dar cuenta también cómo es la convalidación y revalidación de estudios en el extranjero. Y finalmente el reconocimiento de estudios independientes, ¿no? Que son casos ya un poco frecuentes. Las responsabilidades, ¿no? Figuramos acá, o mencionamos acá la de la familia, apoderados o tutores, ¿no? Que siempre deben solicitar información referida a cómo y en qué serán evaluados sus hijos o apoderados. Comunicar información relevante sobre las características y necesidades de sus hijos a cargo, y valorar y apoyar el proceso de aprendizaje. Y el docente debe, a través del trabajo colegiado, participar de espacios de reflexión sobre los cambios a partir de la evaluación formativa, generar un clima favorable para la evaluación, comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender, para qué, cómo y con qué criterios serán evaluados. Los maestros deben evaluar de manera permanente y sistemática a sus estudiantes para que desarrollen sus aprendizajes, deben recoger y analizar evidencias, y deben reflexionar a partir de la evaluación de su práctica pedagógica, fortaleciendo el desempeño profesional. Asimismo, pueden reajustar su planificación, ¿no? Determinando en qué, cuándo y cómo se debe enfatizar algún aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, y deben también realizar una evaluación de los aprendizajes en función de los niveles de logro previstos en las adaptaciones curriculares. Deben registrar en el SIAGIE los niveles de logro de sus estudiantes en las competencias que le conciernen, y van a promover la participación de las familias, apoderados o tutores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, te van a informar a las familias, apoderados o tutores sobre los aprendizajes esperados para los estudiantes. Muy bien. Esto sobre todo, porque hay muchos maestros que no informan a los tutores, y recuerden que los tutores también son asediados, preguntados por los padres de familia sobre cómo está mi hijo en tal área, y a veces los docentes
no informan a los tutores, ¿no? Y esto también crea una serie de problemas. Muy bien. Entonces, finalmente, en esta norma están las disposiciones complementarias sobre la evaluación de subsanación, cuándo se debe dar, cuando los estudiantes de quinto grado de secundaria que no alcanzaron el mínimo de logro exigido para promoverse de grado hasta en 3 áreas o talleres curriculares o asignaturas o cursos y dejaron de estudiar por 1 año o más años. Estudiantes que al concluir un determinado grado de educación secundaria que no alcanzaron el mínimo de logro exigido para promoverse de grado y estudiantes con áreas o talleres curriculares o asignaturas o cursos pendientes de aprobación por convalidación o revalidación de estudios. Muy bien, vamos ya terminando esta norma. Hay disposiciones transitorias, obviamente para ese contexto del 2020, que estábamos justo en plena pandemia. Y finalmente los anexos, con el informe de progreso, los anexos con cómo debe ser un informe de progreso para ciclo 1 inicial, ciclo 2 inicial, para primaria, para secundaria, y los 3 ciclos de educación básica alternativa, así como la información requerida por otros agentes. Esto está en los anexos. Saben que pueden descargar estos documentos que hemos mostrado en la descripción del video y los comentarios. Nos vemos. Chau, chau.